17 de julio de 1945. Potsdam, Alemania. Winston Churchill entra en una pequeña sala esperando ver al hombre con quien había discutido encantado y manipulado durante años, Franklin Delano Roosevelt. En cambio, al otro lado de la mesa se sienta un exoficial de artillería bajo y de espalda rígida procedente de Missouri. Un hombre a quien Churchill apenas conoce y a quien no respeta Harry S. Truman. Menos de 100 días antes, Truman había sido un vicepresidente sin poder mantenido casi por completo en la oscuridad sobre la gran estrategia sobre Yalta e incluso sobre la existencia de la bomba atómica. Ahora ese mismo fracasado vendedor de sombreros es de repente quien tiene en sus manos no solo el poder de Estados Unidos, sino el futuro del mundo. Churchill observa el traje sencillo de Truman, su acento plano del Medio Oeste, la forma en que hace preguntas directas casi rudas, en lugar de intercambiar frases elegantes y alusiones históricas como lo hacía Roosevelt. Para Churchill, que creció en un palacio y cita latín en conversaciones casuales, Truman parece un burócrata de pueblo pequeño que accidentalmente ha sido colocado en el trono de un rey. En cuestión de minutos, Churchill está convencido de que este hombre no puede reemplazar a Roosevelt como líder del mundo libre. En privado les dice a sus ayudantes que Truman no está a la altura del cargo, que carece de educación de refinamiento y del instinto mundial necesario para enfrentarse a Stalin y moldear la paz. Lo que Churchill no sabe, lo que ni siquiera puede imaginar en aquella primera y tensa reunión en Potsdam, es que este hombre, aparentemente ordinario de Missouri, pronto tomará una serie de decisiones que Roosevelt nunca se atrevió a tomar, y que al intentar juzgar a Truman con viejos criterios de clase y elegancia, Churchill está a punto de cometer uno de los mayores errores de cálculo de su vida política. ¿Disfrutas estas historias reales de la historia? Suscríbete, activa las notificaciones y comenta desde dónde estás viendo y qué tema de la Segunda Guerra Mundial quieres para el próximo video. Solo 3 meses antes, el 12 de abril de 1945, la idea de que Harry Truman se sentaría frente a Churchill en una mesa de conferencias habría parecido absurda. Aquella tarde en Warm Springs, Georgia, Franklin D. Roosevelt se desplomó en su silla y nunca volvió a levantarse. En cuestión de horas la noticia se propagó por Washington y luego por todas las capitales del mundo. El hombre que había guiado a Estados Unidos durante la Gran Depresión y casi toda la guerra estaba muerto. En Londres le informaron a Churchill que Roosevelt había sufrido una hemorragia cerebral masiva. Durante un largo momento no dijo nada. Luego se giró y murmuró que sentía como si hubiera perdido a un amigo y a un socio en la lucha por la civilización misma. El momento no podía haber sido peor. En Europa el Tercer Reich se derrumbaba, pero aún no se había rendido. Los combates continuaban mientras tropas estadounidenses y británicas avanzaban hacia Berlín desde el oeste y el Ejército Rojo desde el este. En el Pacífico, Japón no mostraba señales de rendirse, y los planificadores estadounidenses preparaban en silencio una invasión que podría costar cientos de miles de vidas. En toda Europa del Este, Stalin instalaba gobiernos afines, reforzando su control sobre Polonia, Rumania y Bulgaria, trazando líneas invisibles que pronto se convertirían en el telón de acero. En medio de este caos, todos los líderes de los aliados contaban con Roosevelt, el único hombre que conocía cada expediente, cada promesa, cada acuerdo secreto. En su lugar recibieron a Truman, un vicepresidente que Roosevelt casi no había utilizado y al que rara vez había consultado. Churchill, más que nadie, sintió como el suelo se movía bajo sus pies. De la noche a la mañana había perdido no solo a un jefe de Estado, sino al único líder estadounidense con quien realmente sabía cómo trabajar. Ahora se encontraba frente a un desconocido y a una pregunta aterradora. ¿Podría este hombre sin experiencia mantener unida la alianza en el momento en que más importaba? Para Churchill, la respuesta instintiva fue no. Y gran parte de ese juicio lo había formulado antes de que Truman siquiera abriera la boca. Churchill había nacido en un palacio, hijo de una familia ducal, educado en Harrow y Sandhurst, criado desde niño para creer que los asuntos de los imperios eran su campo natural.
Truman, en cambio, venía de una granja en Missouri, llevaba gafas gruesas, nunca terminó la universidad, y una vez se había declarado en bancarrota intentando administrar una pequeña tienda de ropa masculina. Churchill supo esos datos pocos días después de la muerte de Roosevelt, y para un hombre inmerso en las jerarquías del sistema de clases británico, aquello era condenatorio. No era solo una diferencia de currículum, era ante sus ojos una diferencia de rango. Las grandes potencias del mundo creían no debían ser dirigidas por tenderos fracasados. Las primeras conversaciones en Potsdam solo reforzaron esa opinión. A Churchill le gustaba hablar para abrirse camino hacia una posición, rodear un asunto con historias, analogías históricas, citas de Shakespeare, o los clásicos, construyendo un ambiente antes de revelar lo que realmente quería. Roosevelt entendía y disfrutaba de ese ritual. Truman no. Cuando Churchill comenzaba sus amplias reflexiones sobre el equilibrio europeo, Truman lo interrumpía con preguntas directas. ¿Qué propone exactamente? ¿Cuántas divisiones requeriría eso? ¿Por qué deberían los Estados Unidos comprometerse con esto? Para Churchill, aquello sonaba tosco, incluso insultante, como ser interrumpido por un oficinista en medio de un elaborado discurso cuidadosamente preparado. Truman, por su parte, consideraba el estilo de Churchill teatral y ligeramente absurdo. Donde Roosevelt veía encanto y brillantez, Truman veía a un aristócrata envejecido que bebía demasiado, hablaba demasiado, y trataba a los estadounidenses como un gigantesco fondo de rescate para el imperio británico. Cada vez que Churchill envolvía una petición en lenguaje elegante sobre la civilización o el destino angloamericano, Truman lo traducía en silencio: Gran Bretaña quiere algo y espera que nosotros lo paguemos. Los chistes privados en Londres y en la embajada británica en Washington iban en la misma dirección. Truman era el vendedor de sombreros, el hombre de la tienda que de alguna manera había tropezado y caído en la silla de Roosevelt. Churchill compartía ese instinto, creyendo que alguien de origen tan ordinario, con educación tan limitada y modales tan toscos, no podría dominar el juego venenoso y delicado que se desarrollaba entre Washington y Moscú. Desde las primeras reuniones, Churchill no solo dudaba de Truman, estaba convencido de que la historia había cometido un error de categoría. Ese error se volvió dolorosamente evidente en su mente en el momento en que ambos debieron enfrentar a Joseph Stalin cara a cara, antes de que la conferencia de Potsdam se inaugurara oficialmente el 17 de julio de 1945. Churchill intentó organizar las cosas a la antigua. Quería una reunión privada con Truman, primero solo los dos líderes, y unos pocos ayudantes de confianza. El objetivo era simple y muy tradicional: asegurar una postura anglo-estadounidense común sobre Polonia y Europa del Este, y luego presentarle a Stalin un frente unido. Así era como había trabajado con Roosevelt en conferencias anteriores, y aquello explotaba todas las fortalezas de Churchill: intimidad, encanto, la sensación de dos estadistas veteranos, moldeando discretamente el destino del mundo. Truman se negó. Estaba dispuesto a reunirse con Churchill, pero no a elaborar una política secreta e informal hacia Stalin a puertas cerradas. Truman insistió en que cualquier discusión sustantiva sobre Polonia, las reparaciones o las fronteras de posguerra debía hacerse con Stalin presente y con un registro oficial. Para Churchill, aquello fue un choque. Significaba el fin de los entendimientos susurrados de los acuerdos de caballeros escritos en pequeños trozos de papel. También significaba perder la ventaja que él creía tener como estratega y negociador más experimentado. Las primeras sesiones completas en Potsdam solo profundizaron el enfrentamiento. Churchill quería que Truman confrontara agresivamente a Stalin por Polonia, que exigiera elecciones verdaderamente libres, que denunciara los arrestos soviéticos de líderes no comunistas y que dejara claro que el Ejército Rojo no podía simplemente convertir a media Europa en una esfera de influencia. Stalin respondió alegando necesidades de seguridad y agravios históricos. Churchill miró a Truman esperando que el presidente estadounidense lo respaldara con el peso económico y militar que solo Estados Unidos poseía. En cambio, los instintos de Truman eran distintos. Desconfiaba de Stalin,
pero no tenía ningún deseo de convertir la cuestión polaca en un enfrentamiento directo que pudiera provocar otra guerra, especialmente no para defender la visión británica del equilibrio europeo de poder. Mantuvo un lenguaje firme pero cauteloso, buscando compromisos en lugar de ultimátums. Donde Churchill quería una línea dramática trazada en la arena Truman, quería evitar cualquier paso que arrastrara a soldados estadounidenses a nuevas guerras en nombre de viejos imperios. Al final de esos primeros días en Potsdam, Churchill había llegado a su conclusión. Truman no solo era brusco y provinciano a los ojos de Churchill, fallaba fundamentalmente en comprender el delicado y peligroso mapa de la Europa de posguerra. El hombre de Missouri pensó no entendía la geopolítica en absoluto. Para Churchill, la confirmación final no llegó sobre Polonia o Alemania, sino sobre Japón específicamente, sobre un arma que Gran Bretaña había ayudado a construir, pero que ya no controlaba. Durante la guerra, los científicos e investigaciones británicas se habían integrado en el proyecto Manhattan. En teoría, Londres era un socio pleno en la carrera por desbloquear el poder atómico. En la práctica, para el verano de 1945, la bomba era un arma estadounidense, financiada con dinero estadounidense, custodiada por soldados estadounidenses y, crucialmente, bajo la autoridad exclusiva del presidente estadounidense. Cuando Truman recibió en Potsdam la noticia de que la primera prueba en Nuevo México había sido un éxito, no le preguntó a Churchill qué pensaba que debía hacerse con esa nueva fuerza. No abrió un debate genuino sobre si debía usarse o cómo. Simplemente informó a su homólogo británico que Estados Unidos poseía ahora un arma decisiva y tenía la intención de emplearla para poner fin a la guerra con Japón. Churchill entendió perfectamente lo que aquello significaba. Gran Bretaña había volcado su capacidad intelectual en el proyecto creyendo que ello preservaría el estatus de la nación como una potencia de primera categoría en el mundo de posguerra. Ahora, en el momento crucial, la decisión pasaba por encima de Londres. Hiroshima y Nagasaki serían destruidas o perdonadas según la voluntad de un hombre a quien Churchill aún consideraba en parte un político provincial ascendido por encima de su categoría. Para un Estado que alguna vez se llamó a sí mismo el imperio donde el sol nunca se pone, era un recordatorio brutal. Ahora el sol salía y se ponía en Washington. La forma en que ocurrió le dolió casi tanto como el hecho mismo. Truman habló con Churchill como una cortesía, no como un igual. No hubo ningún sentido de dos socios principales sopesando juntos una tragedia moral. El líder británico podía aconsejar asentir o fruncir el ceño, pero no podía vetar. En Londres, los oponentes de Churchill más tarde lo acusarían de haber seguido demasiado dócilmente el liderazgo estadounidense. En privado él sentía algo más cercano a la humillación. Roosevelt, con todos sus defectos, siempre se esforzó por hacer que Churchill se sintiera un aliado indispensable. Truman, en cambio, actuaba como si el papel de Gran Bretaña en la era atómica ya fuera secundario útil, pero no decisivo. Fue en este punto al leer los cables y darse cuenta de cuán poco importaba su opinión en la decisión más trascendental de la guerra, cuando la irritación de Churchill se endureció en desprecio. En su mente, Truman no solo había manejado mal a Stalin y entendido mal a Europa. Ahora demostraba que ni siquiera comprendía las cortesías adecuadas del liderazgo de una gran potencia. Un hombre que podía tratar la voz británica como opcional, concluyó Churchill, no era digno de sentarse en la silla de Roosevelt. Si la bomba atómica reveló el nuevo equilibrio de poder, la cuestión del imperio reveló algo aún más profundo. Dos visiones completamente distintas sobre para qué servía ese poder. Churchill nunca había escondido su postura. Para él, el imperio británico no era una reliquia embarazosa. Era la columna vertebral del orden mundial. La India, sobre todo, era innegociable. Perder la India no significaba solo perder territorio, sino perder estatus, ingresos y el núcleo psicológico de la pretensión británica de ser una gran potencia. Incluso al final de la guerra, con Londres bombardeado y el tesoro agotado, Churchill aún imaginaba un futuro en el que las banderas británicas ondearan desde El Cairo hasta Singapur, con apoyo estadounidense para mantener esa estructura en pie.
Truman miró el mismo mapa y vio algo muy diferente. Él había crecido escuchando historias de 1776 de una pequeña colonia que se liberaba de un imperio lejano. Para él y muchos de sus asesores, la era de los imperios formales había terminado. El lenguaje de la Carta del Atlántico, autodeterminación, ausencia de anexiones territoriales, no era solo propaganda de guerra, era un principio. Si Estados Unidos iba a liderar el mundo de posguerra, no sería como el socio menor de antiguos sistemas coloniales, sino como el defensor de un nuevo orden en el que las naciones, al menos en teoría, eligieran su propio camino. Esta era la falla profunda que se encontraba bajo casi todas las discusiones que ambos tuvieron después de 1945. Cuando Churchill hablaba de patrullar el Mediterráneo o asegurar rutas hacia el lejano Oriente, pensaba en términos imperiales, bases, rutas marítimas, posesiones. Cuando Truman hablaba de reconstruir Europa y contener a la Unión Soviética, pensaba en términos de estados soberanos, mercados y legitimidad democrática. Churchill necesitaba dinero, armas y prestigio estadounidenses para apuntalar una estructura que había estado agrietándose desde antes de 1914. Truman cada vez más estaba dispuesto a utilizar ese mismo poder estadounidense, préstamos, ayuda, presión diplomática para empujar a Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos hacia la descolonización. Churchill podía vivir con unos Estados Unidos que rescataban a Gran Bretaña. Le resultaba mucho más difícil aceptar unos Estados Unidos que daban lecciones a Gran Bretaña. Cuanto más claramente veía los instintos de Truman respecto a la India, las colonias en Asia y África y el lenguaje de la independencia, menos veía al presidente estadounidense como un novato torpe, y más como una amenaza directa al mundo, que había dedicado su vida a defender un mundo de jerarquías imperiales y responsabilidades imperiales que Truman parecía decidido a desmantelar. Para Churchill, el giro más amargo fue que el único momento en que leyó el futuro con perfecta claridad no sirvió de nada para recuperar su influencia sobre él. El 5 de marzo de 1946, viajó al propio territorio de Truman, a la pequeña ciudad de Fulton, Missouri, para pronunciar un discurso en Westminster College. Sobre el papel, era una ocasión amistosa casi ceremonial. El ex primer ministro británico invitado por el presidente estadounidense para hablar en un pequeño campus del Medio Oeste. En realidad, Churchill lo vio como su oportunidad para advertir a Estados Unidos de manera fuerte e inequívoca sobre el nuevo peligro que estaba surgiendo en Europa. La guerra había terminado, pero el ejército de Stalin aún ocupaba media Europa. Líderes no comunistas en Polonia, Rumania y Bulgaria estaban siendo arrestados o expulsados. Las elecciones donde se celebraban estaban siendo controladas desde Moscú. Churchill había observado este patrón formarse en Yalta, en Potsdam y en cada movimiento soviético desde 1944. En Fulton decidió nombrarlo. Desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, declaró: ha caído un telón de acero sobre el continente. Detrás de ese telón, dijo, se encontraban todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental, bajo un creciente control soviético. El discurso, conocido después como el discurso del telón de acero o el discurso Sinews of Peace, no fue un arrebato emocional. Fue calculado, deliberado, y la historia lo demostraría casi clínicamente preciso. Una vez más, Churchill estaba por delante de la mayoría de los políticos occidentales en comprender lo que significaba la estrategia soviética de posguerra. Truman entendía la sustancia. Ya había visto suficiente de Stalin en Potsdam para compartir muchas de las sospechas de Churchill. Sin embargo, cuando llegó la reacción, el presidente estadounidense titubeó. Periódicos y políticos de todo Estados Unidos acusaron a Churchill de belicista, de intentar arrastrar a América a una nueva confrontación para salvar el Imperio Británico. La propaganda soviética pintó con entusiasmo el discurso como prueba de hostilidad anglo-estadounidense. Bajo ese fuego, la Casa Blanca de Truman se apresuró a enfatizar que Churchill había hablado solo a título personal, no como portavoz de la política estadounidense, a pesar de que Truman literalmente se había sentado en el escenario detrás de él. Para Churchill fue una humillación desconcertante.
Había cruzado un océano por invitación del propio presidente para advertir a Estados Unidos desde el corazón del país. Había tenido razón sobre el peligro, como pronto confirmarían los acontecimientos en Checoslovaquia, Berlín y el resto de Europa del Este. Y aún así, cuando llegó el momento, Truman no quiso apoyarlo públicamente. El hombre que una vez había sido el socio indispensable de Roosevelt, ahora era tratado como un invitado incómodo cuyas opiniones podían avergonzar al anfitrión. El simbolismo era imposible de ignorar. Churchill aún podía ver más lejos que la mayoría, aún podía acuñar las frases que definían una era, pero ya no tenía el volante en sus manos. El centro de gravedad se había desplazado definitivamente de Londres a Washington de un estadista imperial, que intentaba preservar un orden moribundo a un presidente del Medio Oeste, que estaba construyendo uno nuevo. El mundo avanzaba por las líneas que Churchill había descrito en Fulton, pero avanzaba bajo la mano de Truman, no la suya. En los años posteriores a Fulton fue Truman, no Churchill, quien ensambló silenciosamente el tipo de respuesta al poder soviético que Churchill había exigido, y al hacerlo, desmontó el juicio de que no era apto para ocupar la silla de Roosevelt. En 1947, frente a la presión comunista en Grecia y Turquía, Truman se presentó ante el Congreso y anunció lo que sería conocido como la Doctrina Truman. Estados Unidos declaró apoyaría a los pueblos libres que resistieran la subyugación por minorías armadas o presiones externas. Fue la primera declaración clara de que América no volvería al aislacionismo y que asumiría la responsabilidad principal de contener la expansión soviética. Proveniente del vendedor de sombreros que Churchill había despreciado, fue una línea en la arena sorprendentemente audaz. Luego siguió con algo que Churchill nunca logró: entregar dinero en una escala lo suficientemente grande como para rescatar a un continente colapsado. El programa de recuperación europea, el Plan Marshall, vertió miles de millones de dólares en Europa Occidental, reactivando la industria, estabilizando las monedas y debilitando el atractivo de los partidos comunistas, sin disparar un solo tiro. Churchill había hablado durante años sobre la necesidad de salvar a Europa de la ruina económica. Truman realmente lo hizo utilizando los recursos incomparables de Estados Unidos como palanca para reconstruir a sus aliados y vincularlos a Washington. Luego llegó la OTAN en 1949, un paso que habría sido casi impensable en la época de Roosevelt, una alianza permanente en tiempos de paz que ataba a Estados Unidos a la defensa de Europa Occidental. La Organización del Tratado del Atlántico Norte convirtió los compromisos de Truman en obligaciones concretas, dejando claro a Stalin que cualquier ataque contra un miembro sería tratado como un ataque contra todos. Era exactamente el tipo de arquitectura de seguridad colectiva que Churchill había soñado alguna vez liderar, pero fue diseñada por aquel discreto hombre de Missouri, a quien él había descartado. Cuando Stalin intentó poner a prueba esa determinación cortando el acceso por carretera y ferrocarril al Berlín Occidental en 1948, Truman tomó otra decisión que reveló un dominio frío de la geopolítica. En lugar de retirarse o lanzar una confrontación militar, ordenó un puente aéreo, vuelos constantes día y noche, que llevaron alimentos y combustible a una ciudad abandonada detrás de las líneas soviéticas. Durante casi un año, aviones estadounidenses y británicos mantuvieron con vida a Berlín Occidental desde el aire hasta que Stalin retrocedió en silencio. Fue una clase magistral de presión limitada y disciplinada prueba de que Truman entendía exactamente cómo desafiar al Kremlin sin tropezar hacia una tercera guerra mundial. Incluso en Asia, donde la Guerra Fría se volvió caliente en Corea, Truman mostró una determinación que sorprendió a sus críticos. Cuando el general Douglas MacArthur, el soldado más famoso de Estados Unidos, desafió abiertamente la política civil y coqueteó con expandir la guerra hacia China, Truman hizo algo que Roosevelt nunca se atrevió a hacer: lo destituyó. En abril de 1951, en el punto álgido del conflicto y a un enorme costo político, Truman removió a MacArthur del mando para defender el principio de que los generales obedecen a los líderes electos, no al revés. Fue un acto de valentía constitucional que asombró al mundo y ayudó a definir los límites del poder militar estadounidense. Tomadas en conjunto, estas decisiones
contaron una historia muy distinta de la que Churchill había escrito en su mente en Potsdam. El político de pequeño pueblo de Missouri no tropezó a ciegas por el mundo de posguerra. Diseñó gran parte de su estructura con tensión-reconstrucción, alianzas-confrontación calibrada. Truman convirtió esos conceptos en políticas mucho antes de que se convirtieran en términos académicos. El hombre a quien Churchill había despreciado como un tendero, se convirtió en efecto en un arquitecto del nuevo orden mundial. El juicio temprano de Churchill sobre él perdura hoy como uno de los grandes errores de apreciación de la historia política moderna. Al final, el error de Churchill no fue de inteligencia ni de experiencia. Fue el ente que utilizó para juzgar a otro hombre. Cuando miraba a Harry Truman, veía el mundo en el que él mismo había crecido. Clase social, educación, acento, linaje. En la mente de Churchill, una gran potencia debía ser dirigida por alguien que se viera y sonara como los gobernantes, que había conocido toda su vida, hombres de familias antiguas formados en instituciones de élite fluidos en el lenguaje del imperio. Truman, con su origen de granjero, su tienda fracasada, su educación incompleta y su acento llano del Medio Oeste, simplemente no encajaba en ese molde. Desde la primera reunión, Churchill decidió que el hombre frente a él no podía estar a la altura del cargo. Pero la era que había producido a Churchill estaba terminando incluso mientras él intentaba defenderla. El mundo de posguerra no recompensaba principalmente los títulos nobles ni las citas clásicas. Recompensaba la capacidad de tomar decisiones difíciles y rápidas en una era nuclear inestable de gestionar alianzas sostenidas por el consentimiento, más que por el dominio colonial, y de hablar de manera convincente sobre democracia y autodeterminación a naciones recién independizadas. En esos términos, Truman, práctico, directo, obstinado, estaba mucho mejor equipado de lo que Churchill quería admitir. No hablaba siempre con belleza, pero hacía lo que el momento requería. Esa es la verdadera ironía. Churchill tenía razón sobre Stalin, razón sobre el telón de acero, razón sobre el peligro de dejar Europa bajo presión soviética. Sin embargo, el hombre que vio la amenaza con mayor claridad no fue quien construyó las estructuras que la contuvieron. Fue Truman. Él tomó la riqueza, el poder militar y el lenguaje moral de Estados Unidos, y los utilizó no para apuntalar imperios formales, sino para moldear un tipo diferente de orden. Alianzas en lugar de colonias, ayuda en lugar de tributo, influencia en lugar de dominio directo. Churchill creyó que Truman fracasaría porque lo estaba evaluando con un examen antiguo. La historia, sin embargo, los evaluó con uno nuevo. Y según ese estándar fue el tendero de Missouri, no el último gran estadista imperial quien aprobó. Churchill creyó que Truman fracasaría, pero el mundo de posguerra se construyó a imagen de Truman, no a la suya. Si no quieres perder más historias reales como esta sobre personas que todos creían destinadas al fracaso, pero que cambiaron la historia, considera suscribirte, dejar un me gusta y contarme en los comentarios desde dónde en el mundo estás viendo este video.